Vale Agustina, entra Mauro con la camiseta 10. Mauro, a ver, más relaciones, más información sobre las elecciones. Tiene que ver con las redes sociales. Claro, Adri, hace unos años la revista The Economist había titulado una de las notas que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. La información y todo lo que nosotros volcamos en Internet cada vez que nos conectamos está siendo utilizado no solo por empresas, sino por partidos políticos, e incluso lo hemos visto en la campaña electoral del año 2015, que han utilizado los datos de miles de usuarios. Bueno, ahora en el boletín oficial, la Agencia de Acceso a la Información Pública lo que hizo fue poner ciertas pautas que deberán hacer de cara a las elecciones los partidos políticos. Así que si te parece, Adri, vamos a compartir cuáles son esos controles y cuáles son las pautas que van a tener que hacer. Y es muy importante que nosotros como votantes sepamos cuáles son esos datos, cuáles son esa información que van a ser utilizadas en estas elecciones y qué podemos hacer nosotros, ¿no? En el momento de ver cuándo nos llegan mails de los partidos políticos que nos tratan de convencer, que nos llegan de alguna manera algún tipo de mensaje de un político. Bueno, lo vamos a ver en una placa que tenemos pensada justamente lo que tiene que ver con esta guía. Esto, ¿no? tiene que ver para que no ocurra lo que ocurrió en el 2015 con los aportantes truchos, en el 2017 puntualmente. Exacto, Adri, hablamos de ese escándalo que hemos visto que se han utilizado los datos del ANSES, la base de datos del ANSES, y esto de alguna manera tiene que ver con medidas para evitar que esto ocurra. A ver, es muy probable que seguramente los datos sean utilizados por los partidos políticos, pero nosotros de alguna manera vamos a conocer cuáles son nuestros derechos. Por un lado, los datos que revelen opiniones políticas van a ser considerados sensibles y van a requerir la autorización. Esto quiere decir que si vos pensás de alguna manera políticamente y lo volcás en las redes sociales, si la van a utilizar, en principio tiene que estar muy claro el consentimiento del titular de los datos. Todo esto va a quedar registrado en una base de datos personales que va a tener la Agencia de Acceso a la Información Pública y por lo tanto van a tener nuestros datos. Ahí estamos viendo el segundo. Sí, el segundo punto, es importante, ¿eh? Quienes usen información de redes sociales deberán ser notificados. Este punto es muy interesante porque todo lo que nosotros hagamos, Adri, en las redes sociales, ya sea utilizado en Twitter, en Instagram, va a ser utilizado políticamente. Esto lo tenemos que saber. Ahora, nosotros... Por ejemplo, yo escribo un tuit a favor de un candidato. Sí. Ese partido político va a utilizarme ese dato que subí, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, nosotros lo habíamos hablado acá hace unos meses. Por ejemplo, si vos pones que no sabes a quién votar, seguramente sepan que vos sos un votante indeciso y utilicen esa información para tratar de convencerte políticamente. Esto de alguna manera es sutil, ¿no? Te van a hacer llegar mensajes de a poco, no es que te invaden de publicidad, ¿no? Esto va a ser sutilmente, obviamente, para tratar de convencerte. Vamos a estar vigilados las 24 horas. Sí, eso es muy importante que lo sepamos a partir de ahora, ¿no? Porque cada vez que nos acerquemos a las elecciones vamos a ver más videos y fotos que circulan en las redes sociales para tratar de convencernos. El titular de los datos podrá conocer su información personal que esté registrada. Y este me parece que es el punto más interesante, Adri. Nosotros podemos pedir y exigir que nos digan en la base de datos ¿qué información tienen de nosotros? ¿Cómo se está utilizando? Si lo está utilizando el gobierno nacional, si lo está utilizando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si lo está utilizando algún tipo de partido político, tiene que estar registrado. Y tienen 10 días para decirnos qué están haciendo con nuestra información y nosotros también podemos rechazar lo que estén haciendo con nuestros datos. Bien, y esto va en coincidencia con lo que informabas vos hace algunos días sobre las elecciones y la campaña presidencial para que no haya noticias falsas, sobre todo de los candidatos, ¿no? Bueno, eso va a ser muy importante, lo que se conoce como las fake news, porque todo lo que pasa en las redes sociales, en principio es importante que tengamos en cuenta que va a ser utilizado políticamente y en base a eso, bueno, ciertos recaudos, ¿no? Tratar de desconfiar cada mensaje o cada publicidad que nos llega porque seguramente tenga una intención política. Bien, gracias Mauro, muy amable.